Dios les bendiga en esta mañana o tarde. Como cada video le digo, no sé qué horario usted tenga para vernos o escucharnos, pero quiero darle las gracias por el tiempo que se toma para escuchar o ver este video. Y oro a Dios que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, como lo ha sido para mi vida el tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que quizá no sea el más esperado. Quizá no sea el tema que más estamos queriendo escuchar en este momento en el que estamos pasando por esta difícil situación a nivel mundial. Quizá usted el día de hoy quisiera escuchar un video en el que yo le hable y le diga los 5 pasos para ser próspera, o los 5 pasos para la sanidad, los 5 pasos o los 2 pasos o el paso para ser feliz. Pero el día de hoy no es un tema como este que le voy a dar. El día de hoy quiero darle un tema que le invito a usted que es padre verlo hasta el final. A usted que quizá está por ser padre, también véalo por favor. Y los que todavía no son padres, quizá no están casados o no han tenido la bendición de tener un hijo, véanlo y analícenlo, vean su perspectiva y si quieren pueden dejar un comentario a este video en el canal de YouTube, pueden dejar un comentario en Facebook donde lo compartamos, pueden dejar comentarios, hacerme saber que lo están viendo y sus puntos de vista también y yo poder contestarles. Por ahí les pondré mi correo electrónico si tienen alguna pregunta referente a esto, para poder yo darle alguna respuesta personal a cada uno de ustedes. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el error de tener hijos predilectos. El error de tener un hijo favorito. Y nosotros conocemos historias bíblicas. Hoy voy a hacer referencia a la historia de José. José fue el hijo de Jacob. Fue uno de los 2 hijos que tuvo con su muy amada Raquel. La mujer, dice la Biblia, la mujer que él amaba. Y esto hizo que él hiciera una distinción entre sus hijos, sus 10 hijos y José, otro hijo más. Al tener este hijo, ya Jacob era adulto, una edad adulta, ya anciano, y tuvo un hijo de la mujer que él amó. No voy a contar toda la historia de Jacob, no voy a contar todo eso, pero usted lo puede ver en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y cuando él tiene a este niño, a José, él empieza a hacer una serie de distinciones entre él y sus 10 hermanos. La historia que nosotros normalmente hemos escuchado en escuelas bíblicas, en escuelas de vacaciones o algo así, en los temas para niños, quizá en las iglesias, usted recordará la historia de José y la túnica de colores, esa famosa túnica de colores, como su papá le dio una túnica para él exclusivamente, que lo hacía diferenciarse de los demás hermanos. Y aunque se oye bonito esto, aunque aparentemente, wow, qué padre, era José muy amado por su padre Jacob, esto mismo hizo que sus hermanos empezaran a tener celos de él, empezaran a tener resentimientos sobre de él y llegaron al grado de venderlo a una compañía de madianitas. Eh, para ellos venderlo, ellos primero habían pensado matarlo. A ese grado había llegado el odio de sus hermanos hacia José, que lo quisieron matar, al final lo vendieron y luego hicieron una historia, una novela. Ellos desgarraron la túnica de colores, mataron un animalito y llenaron de sangre aquella túnica y la llevaron a su padre y le dijeron, mira, esto fue lo que encontramos de tu hijo amado. Obviamente Jacob tuvo duelo, le lloró y no volvió a ser el mismo. Y hoy quiero que veamos la historia. Hoy no voy a ver la historia desde el punto de vista de cómo José, la vida de un hombre que a través de procesos de dificultades llega a ser alguien importante. No voy a ver la historia desde el punto de vista de José y cómo
perdona a su familia, no voy a verla desde el punto de vista de la provisión divina. Hoy quiero ver la historia de José desde otra perspectiva muy diferente, desde la perspectiva de los ojos de los 10 hermanos de José. Y para verlo desde esta perspectiva me surgen algunas preguntas. La primera de ellas es cómo vieron sus hermanos la diferencia de trato entre ellos y José. Los 10 hermanos vieron esa diferencia desde el día número 1. Desde el día en que José vio la luz del día, desde ese día empezó a haber diferencias entre él y sus 10 hermanos. De tal manera que el padre le hizo una túnica especial, el padre lo puso aparte, el padre lo trató diferente porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y usted y yo no estuvimos en ese tiempo. La Biblia no nos lo revela, pero sí nos dice que hizo esa distinción. Pero yo quisiera pensar que usted y yo pensáramos qué más distinciones haría Jacob. Quizá le dio una recámara exclusiva mientras los otros tenían que compartir recámara entre 2 o más hermanos. Quizá le dio un closet para él, le compraba la ropa que quería. Iban al dealer de la moda de ese tiempo, iban a alguna tienda y compraban ropa para él. Pero los demás hermanos tenían que irse pasando la ropa que al hermano mayor no le quedaba. Bueno, ahora te toca a ti. Bueno, a ti ya te quedó chica, ahora le toca al otro. Y así sucesivamente. Quizá de ser una camisa de manga larga terminó siendo una camisa de manga corta porque pues ya había sido tantas puestas que ya se había desgastado. Quizá de haber empezado en una camiseta roja terminó siendo una camiseta rosa por las relavadas. Les daba la mejor porción de comidas, llamaba a todos a la mesa, estaban sentados todos en la mesa y Jacob le servía a José la mejor parte de la carne, quizá le tenía un plato más lleno que los demás, lo dejaba repetir una segunda vez de comida y a los demás no, o quizá le daba la mayor rebanada de pastel en una fiesta. ¿Qué era la distinción que hacía? Y yo sé que esto quizá le suena a ustedes, se dice, eso hacía mi papá conmigo, eso hacía mi mamá conmigo. A mi hermano le compraba todo y a mí me heredaba las cosas. A mi hermano le compraba los juguetes de última generación, de la mejor moda, y a mí yo los iba heredando. O quizá usted dice, mi hermano siempre tuvo todo lo que quiso, pero yo no. Quizá usted en este momento está meditando, está pensando en si es cierto, si había esa distinción entre mi padre hacia mí, mi madre hacia mí, mis abuelos hacia mí, etcétera. Porque esa distinción no solamente se ve en los padres, sino que también se ve en los abuelos, en los tíos. ¿Y qué otras distinciones había? Le compraba todo cuanto él quería, quizá. Ese tipo de distinciones a veces usted y yo las hacemos con nuestros hijos. En el caso mío yo tengo 2. Los 2 son varones. Pero exactamente mi esposa y yo no somos los mejores padres, pero tratamos de alguna manera de no hacer diferencia entre ellos. Si a uno le compramos un juego, al otro le compramos el mismo juego. Si a uno le regalamos algo, al otro le regalamos lo mismo. Tratamos de que tengan las cosas iguales, que tengan 2 cosas similares. Quizá no es exactamente el mismo carrito, pero sí son 2 carritos, uno para cada uno. Y aun cuando es el mismo carrito, entre ellos hay pleito, hay discusión, porque el que trae el hermano es el que quiere el otro hermano. Son cosas que son normales entre los chicos, entre los niños, pero si usted hace esa distinción, usted daña el corazón de su hijo. Si usted trae solamente un carrito para el mayor o para el menor, a cabo que tú ya estás grande, a cabo que hacemos distinción y entonces ellos pueden verlo y su corazón empieza a sentir amargura, empieza a sentir dolor, empezamos a fracturar esos corazones de nuestros hijos. ¿Qué hubo en el corazón de ellos? Es otra pregunta que me surge a mí en el corazón de los 10 hermanos de José al ver estas diferencias. Bueno, ellos empezaron a tener resentimiento, ellos empezaron a tener
rencor, ellos empezaron a tener odio hacia su hermano, no solamente por el hecho de que papá hacía diferencias, sino también por el hecho de que José les contaba sueños que él tenía. En una ocasión les dijo, he visto el sol, la luna y 11 estrellas, y todas se inclinaban hacia mí. He visto también que todos mis hermanos recogían espigas y las juntaban en manojos, y todos los manojos de mis hermanos se inclinaban hacia el manojo mío que se levantaba, se erguía. Y ellos empezaron a tener rencor, empezaron a decir, entonces tú eres mejor que nosotros. Pero ese tú eres mejor que nosotros iba implícito también el papá te ha hecho mejor que nosotros, papá te ha hecho diferente a nosotros, papá te da lo mejor a ti, papá te quiere más a ti que a nosotros. Ellos empezaron a tener odio, empezó su corazón a ser lastimado, empezó su corazón a sentir fracturas, que quizá el padre no las vio, pero ahí estaban. ¿Cuál fue la consecuencia de estas diferencias hechas entre los hermanos? Bueno, ellos llegaron al grado de tener una reunión como hermanos y decir, tenemos que quitar el problema de en medio. Tenemos que quitar a José de en medio. Hay un dicho que reza así, muerto el perro, se acabó la rabia. Quizá ese fue el dicho que ellos meditaron en ese momento. Si matamos a José, se acaba el que papá tenga un favorito. ¿Cuál sería los puntos a tratar cuando ellos estaban teniendo esta reunión? ¿Cuál serían los puntos a tratar? Quizá uno de ellos dijo, oye, ¿te acuerdas cuando antes de que José naciera, cómo papá nos llevaba de pesca cada fin de semana? Ahora solamente lleva a José. ¿O recuerdas cómo papá pasaba tiempo con nosotros, jugaba con nosotros, nos enseñaba algún oficio y ahora solamente tiene ojos para José? Quizá otro dijo, recuerda los planes que hicimos para ir a vacaciones y cómo estuvimos ahorrando dinero y cómo estuvimos haciendo todos los planes, pero José tuvo que decir que él no quería ir para allá y cambiamos el lugar de las vacaciones. En lugar de ir hacia X lugar, fuimos a otro porque era donde José quería ir y no importó que nosotros 10 quisiéramos ir a otro lugar. ¿Usted le ha pasado eso? ¿O usted ha hecho eso como padre? ¿Ha tenido prioridad por uno de sus hijos? ¿Ha tenido más atención a uno de ellos? Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces porque el hijo se parece al papá o a la mamá o a la abuela o al abuelo o al suegro o a la suegra, y entonces empezamos a tener una diferencia. Pero usted y yo como padres no podemos tener diferencia entre nuestros hijos. Como le dije al principio, un servidor, tengo 2 hijos y tengo que ver, no hacer diferencia entre ellos dos, que uno no sienta diferencia entre el otro y viceversa, para no herir sus corazones, para no lastimarlos, para no hacer que ese tipo de sentimientos de rencor, de odio de uno hacia el otro. Si ya de por sí el hecho de ser hermanos los tiene en una pleito entre ellos mismos, ahora imagínese aunado a eso que nosotros como padres hagamos distinción entre ellos. Ahí nosotros estaríamos lastimando el corazón de nuestros hijos, causándole dolor a nuestros hijos. ¿Y qué más hicieron como consecuencia de estas diferencias? Bueno, se llevaron a su hermano, lo iban a matar, pero en eso pasó una compañía y dijeron, vamos a venderlo, mira, vamos a sacar dinero, vamos a hacer negocio, vamos a tener dinero y vamos a quitarnos el problema de encima. Lo vendieron, su mente maquinó, desgarraron la túnica, la llenaron con la sangre de un animal y la llevaron a su padre. Fíjese al grado que llegó la diferencia. Maquinaron el mal contra su hermano.
No les importó que su padre fuera anciano, sino que le dijeron una mentira. Número 3, ellos llegaron hasta su padre, le contaron toda una historia y ellos no fueron felices como quiera, porque en medio de todo estaba el que ellos habían vendido a su hermano. ¿Cómo podemos, bueno, no antes de esa pregunta, quién fue el culpable del odio entre hermanos? Hasta este momento, quizás si usted recuerda la historia, usted tenía ya, esos hermanos son malos, esos hermanos merecen castigo, esos hermanos merecen todo lo que les pasó después, porque les dije, no les voy a contar la historia desde la otra perspectiva que siempre se cuenta, la perspectiva donde José les provee al final del día. Hoy quiero que veamos desde el corazón dañado de esos hermanos cómo veían a José. Dice por ahí alguien que todos somos villanos en la vida de alguien o ante los ojos de alguien. Y este era José, el villano ante los ojos de sus 10 hermanos, pero no fue culpa de José, sino que fue culpa de Jacob, de su padre, que hizo distinción, que le dio la túnica, que lo trató diferente a los demás. El culpable fue papá. Y eso hizo que los hijos, los hermanos que debían de amarse, se odiaran. Que los hermanos que debían de procurarse se estuvieran, ahora sí que como decimos, como perros y gatos peleándose. Eso hizo que la distinción hecha por su padre acabó en la venta de uno de sus hermanos. Quizá lo más, no fue solamente que vamos a hacerle una broma pesada, no fue solamente en que vamos a escondernos de él para que piense que está perdido, no. Pensaban matarlo y al final lo vendieron. Quizá usted recordará cuando era niño y tenía hermanos mayores, que siempre había uno al que hacían llorar. Yo recuerdo algunos conocidos, y no voy a decir nombres, voy a omitir nombres, pero recuerdo que el mayor lo hacían llorar los más pequeños. Fíjese bien, al mayor lo hacían llorar los más pequeños diciéndole, es que tú eres adoptado, mis papás te encontraron en el bote de la basura. Quizá esto usted lo ha escuchado o usted mismo lo dijo alguna ocasión a su hermano o a su hermana, pero fue una cosa de niños. Pero imagínese estos hermanos, 10 de 10 personas estuvieron en común acuerdo de matar a uno de sus hermanos. Yo creo que nunca hubiéramos llegado nosotros a ese nivel de odio. Mas, sin embargo, el rencor o la molestia entre hermanos siempre existe. Pero aún mis hijos, les digo, ellos se pelean por juguetes y quieren el mismo juguete y quieren exactamente el mismo Lego, aunque haya más Legos del mismo color y de la misma forma, ellos quieren el que trae el otro hermano. Pero algo que puedo ver con mi esposa y que a veces platicamos y nos reímos cuando estamos en el comedor es que el más pequeño agarra un dulce y se va y luego regresa y me trae otro dulce exactamente igual que el que él agarró y me pide que yo lo abra para que se lo lleve a su hermano. Y yo le digo a mi esposa, él puede comerse el dulce, pero no, tiene que llevarle a su hermano. Creo que estamos haciendo un poco bien nuestro trabajo como padres porque ellos se quieren, aunque viven de pleitos, se quieren el uno al otro. ¿Cómo podemos nosotros caer en este mismo error de Jacob? Es otra pregunta que me surge a mí. Es una historia muy triste la que les estoy contando. Quizá nunca la habíamos visto desde esa perspectiva. Quizá nunca habíamos volteado a ver cómo se sentían los hermanos de José. Siempre vimos al pobre José que lo vendieron, que lo querían matar, que lo pusieron de esclavo, que lo encerraron en la cárcel, etc. Pero nunca vimos qué fue la causa raíz del problema. Usted y yo tenemos que evitar el error que cometemos nosotros como padres de hacer distinción entre nuestros hijos. No hagamos ese error, no cometamos ese error, no hagamos diferencia entre nuestros hijos. Cada uno de nosotros somos responsables de los hijos que Dios nos ha prestado.
son hijos de Dios. Dios nos ha prestado nuestros hijos y usted y yo tenemos una bendición, pero a la vez una responsabilidad de guiar a esos hijos por el camino correcto, de instruirlos en el camino de Dios, de enseñarles el amor y sobre todo de cuidar su corazón. No herir su corazón a través de las diferencias como las que hizo Jacob con sus hijos. No cometamos ese error. No amemos más a uno que a otro. No pongamos más atención a uno que a otro. Los hermanos pelean normalmente porque quieren los mismos juguetes, porque quieren ver un programa de televisión uno y quiere ver otro programa el otro. Ahora imagínese que vean a papá o a mamá haciendo diferencia entre ellos. Ahí estaríamos nosotros teniendo una mala práctica como padres y a la vez estaríamos dañando el corazón de un niño. Y no hay nada más difícil, más complicado que sanar las heridas del corazón, y qué complicado que es papá o mamá el que lastima a sus hijos. Y muchas veces no solamente es papá y mamá, sino que los abuelos también lo hacen, y hacen distinción. Entonces yo le invito a que si usted ve distinción hacia sus hijos, usted hable con sus papás o con sus suegros o con los abuelos de los niños, dependiendo, ¿verdad? Y usted puede decirle, hey, son dos, son tres, son cinco. O sea, si le vas a comprar una paleta a uno, cómprale a los dos, o a los tres, o a los cinco. No, o si no, mejor no le compres a ninguno. Yo sé que ellos pueden hacer lo que quieren con su dinero, pero usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos. Yo agradezco la vida de mi padre y mis suegros también, que ellos nunca he visto una distinción entre mis hijos. Yo puedo ver cómo ellos traen un juguete para los dos juguetes iguales. Y yo me gozo con eso porque yo veo que no hay una distinción entre uno y otro. Así usted también puede hacer lo mismo, que sea lo mismo. Si va a comprar una paleta y tiene dos hijos, bueno, entonces tiene que comprar dos paletas. O tiene tres hijos, pues son tres paletas. O tiene cinco hijos, pues son cinco paletas. O seis si se compra uno para usted también. Siete se compra uno para su esposa o para su esposo. Entonces, no hagamos distinción, no hagamos diferencia, no cometamos ese error y dañemos la vida, el corazón de nuestros hijos. Así que yo le invito a usted a que tenga cuidado de no dañar la vida de sus hijos. Nuestros hijos no nacieron con un manual. A nosotros no nos dieron un manual y nos dijeron, mira, este es tu hijo, aquí está el manual de cómo debes de tratarlo. No hay un manual escrito por hijo, pero tenemos un manual que se llama la Biblia, el Sagrado Libro, la Santa Biblia, como usted lo conozca. En ese manual nos enseña Dios a cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a las personas, cómo conducirnos, cómo vivir nuestra vida. Yo le invito a leerla, practicarla y a poner en práctica con sus hijos lo que en ella está. Le quiero hacer tres invitaciones. Le invito, si usted está haciendo diferencias entre sus hijos, a que analice la situación y es tiempo de sentarse con ellos y pedir perdón. Quizás sus hijos ya sean adultos, quizás sus hijos ya tengan hasta hijos y usted se da cuenta que usted hizo diferencias entre ellos de niños. Llámelos, véanse personalmente. Quizá hay un distanciamiento entre ustedes y ha sido raíz de ese tipo de situaciones. Y usted hable con su hijo, con su hija, reúnanse, pida perdón. Es parte de ser padre el poder pedir perdón. Pida perdón, dígale, hijo, hija, te fallé, hice distinción, fue mi error, pero quiero que me perdones y quiero que oremos juntos para pedir sanidad en nuestro corazón. Y verá cómo Dios obra en su vida y en la vida de su hijo o hija. Y no hay nada más bonito que aún en etapa adulta usted pueda sanar el corazón lastimado de un hijo que quizá lo hicimos cuando era un niño en formación. Y al ser sanado su corazón, quizá ese hijo o esa hija va a sanar el corazón de sus hijos a su vez, y vamos a eliminar esa
mala práctica de hacer diferencia entre hijos. Si usted tiene hijos pequeños, como en mi caso, le invito a que analice sus acciones y a que usted ore a Dios, para, como yo lo hago, a que usted ore a Dios para que le enseñe a ser el padre o la madre que sus hijos necesitan, para que le guíe a través de su palabra a no hacer distinción entre sus hijos, para que le guíe a través de su palabra a tratar a sus hijos de tal manera que ellos lleguen a una edad adulta y no puedan decir papá o mamá, primero veían por uno antes que por el otro, sino que puede decir nunca hubo distinción entre nosotros. Hoy estamos viviendo la tercera invitación que quiero hacer. Hoy estamos viviendo una época poco común. Algunos están en cuarentena, algunos no están trabajando, algunos se va a reactivar apenas el trabajo en pocos días, algunos siguen trabajando, pero tienen más tiempo para estar en familia. De hecho, los niños jóvenes y adultos o universitarios no están teniendo clases en el campus, sino que están teniendo clases en casa, desde la computadora. Yo tengo un hijo de 6 años que está teniendo clases por computadora, que ayer, el viernes, tenía un chat con su maestro y sus compañeros. Un niño de 6 años. Ha cambiado todo a través de este problema, pero también eso podemos aprovecharlo. Usted y yo como padres pasamos más tiempo en casa, pasamos más tiempo con nuestros hijos. Le invito a fortalecer las relaciones que tiene con sus hijos. El lazo que quizás estaba siendo muy débil porque había mucho tiempo en el trabajo, nuestra agenda era muy complicada, pero ahora nuestra agenda está libre, ahora podemos pasar tiempo con nuestros hijos, podemos pasar tiempo con la familia. Y cuando esto se reactive, cuando esto se mejore para la economía, le invito a no volver a ser el mismo, sino que por favor tome tiempo para sus hijos, tome tiempo para su familia. Haga su agenda a un lado y diga, tengo el día de hoy es con mis hijos, el día de hoy voy a salir con mi familia, el día de hoy voy a hacer esto. Que ellos sigan sintiendo ese lazo fortaleciéndose. No haga distinción a hoy que los tiene todos en casa. No haga distinción entre un hijo u otro, entre una hija u otra. Que ellos vean que usted los trata por igual. La historia de José la encontramos en el libro de Génesis. No hice lectura bíblica, si usted se da cuenta. Busque la historia de José en el libro de Génesis y usted podrá ver en esta historia que José fue el hijo más amado por su padre, pero al mismo tiempo fue el hermano más odiado por sus hermanos. Que esto no nos pase a usted y a mí, que esto no nos pase como padres. Oremos a Dios para que nosotros no hagamos ese tipo de diferencias y nuestros hijos puedan sentirse amados por igual. Oremos a Dios que nos dé la guía y la bendición de poder afrontar esta responsabilidad, cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. No hay nada más importante que usted y yo podamos hacer como padres que es cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. Quiero hacer una breve oración. Señor, mi Padre Celestial, te pido que nos ayudes, Padre, a poder ser los padres que nuestros hijos necesitan. Danos, Señor, de tu amor para poder guiar a nuestros hijos. Danos sabiduría para guiarlos en el camino, en el proceso, y ayúdanos a no hacer distinción entre ellos. Y si lo hemos estado haciendo, perdónanos y ayúdanos a entender y a poder pedir perdón y poder sanar el corazón de nuestros hijos. Señor, te pido que bendigas a cada persona que me está escuchando o viendo a través de este video, ahí en su casa o en su teléfono, Señor, donde se encuentre. Te pido que tú seas bendecido y exaltado en todo y que, Señor Jesús, pueda ser de bendición para la vida de cada uno de los oyentes. Padre, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice los matrimonios, bendice los hijos, sana las relaciones entre padres, sana las relaciones entre padres e hijos, Señor, y forma familias sólidas. Porque cuando hay familias sólidas podemos tener iglesias sólidas, Señor. Yo sé que Satanás ha tratado de destruir a la familia porque él sabe muy bien que al haber familias sólidas habrá iglesias sólidas. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser
parte de esa iglesia sólida. Ayúdanos a tener familias sólidas en el nombre de Jesús. A ti te damos la honra y la gloria ahora y siempre. Amén y amén. Dios le bendiga. Lo veo en el próximo video. Dele like, compártalo en su muro y dele like a nuestra página de YouTube. Agréguela también como favorita y por ahí estaremos en contacto. Dios le bendiga. Amén.